Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es enero 14 del 2022. Les invitamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año. Hoy corresponde leer Génesis capítulos 31 y 32. Génesis capítulos 31 y 32. Estamos leyendo la Biblia este año. Es una propuesta que hemos hecho de leerla de manera cronológica. Pues va a ser un poco complejo o a veces, algunos días, un poco enredado poder seguir la lectura, ya que seguramente nos vamos a saltar algunos versículos, capítulos y libros, tratando pues de llevar esta lectura. Pero lo más importante es poder ir teniendo como claridad del panorama de la Biblia, y ayuda mucho a la comprensión de la intención del escritor bíblico cuando podemos ubicarlo mejor en un lugar, en un espacio temporal y geográfico también. Estamos leyendo sobre la historia de los patriarcas, cómo se forma el pueblo de la promesa, el pueblo de Israel, y estamos en este tiempo, en estos últimos días, leyendo sobre la vida de Jacob, un hombre sin duda alguna muy singular que va a heredar el nombre del pueblo que se va a conocer como el pueblo del libro o el pueblo de la promesa, que es el pueblo de Israel. Jacob, el hijo de Isaac, nieto de Abraham, que soberanamente Dios escoge eh, ante pues siendo su hermano mayor Esaú quien debería heredar la promesa, pero pues este hermano, desde el conflicto que venía en el vientre de su madre, menosprecia aquella herencia, aquel privilegio de ser el primogénito, y pues por ese acto y la soberanía del Señor, Jacob hereda la bendición de su padre y la primogenitura, y es pues quien hereda esa bendición espiritual que el Señor le había dado a Abraham y había confirmado a Isaac. Jacob, entonces, como hemos leído, tiene que huir de presencia de su hermano, quien pues quería hacerle daño, obviamente, porque Jacob lastimosamente accedió de manera equivocada al plan de Dios a través de la trampa, la mentira y el engaño, dándole honor casi a su nombre original, que es Jacob. Jacob tiene que ver su nombre con engaño. Va, vive, tiene unas experiencias durante aproximadamente 20 años en la tierra de sus padres. Con su tío Labán se casa, con sus primas, pues realmente sus esposas son primas. Tiene en total 13 hijos, 12 varones, una mujer, entre pues, sus esposas y las siervas. Era una práctica permitida en el Antiguo Testamento y no necesariamente, y eso hay que aclararlo. Acordémonos que la Biblia nos cuenta también historias, relatos históricos en un contexto, pero no necesariamente esos son los principios divinos. En el principio divino, como dice la misma Biblia, el hombre y la mujer una sola carne serán. Ya el tema de la poligamia, aunque sean costumbres que estén en la Biblia, porque son costumbres históricas, no necesariamente quiere decir que son mandatos divinos. Mandato divino es que el hombre dejará y la mujer dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero Jacob, y sabemos cuando cada uno decidió tener más de una esposa, todos los conflictos y las situaciones que vinieron, y lo hemos visto en la vida de Jacob. 20 años estuvo Jacob con su suegro Labán trabajando, 7 años por su primera esposa, otros 7 por su segunda esposa, y otros 7, casi 7, completó 6, trabajando pues por el sustento. Jacob, cansado de los engaños, de las mentiras, de las trampas, porque eran, en algunas Biblias lo mencionan así como tretas entre Jacob y su tío suegro, porque Labán era tío suegro de Jacob, y el Señor pues guardando a Jacob. Llega el momento en que Jacob se va, y es lo que hoy nos atañe en el capítulo 31 y 32. Jacob decide huir, eh, huyendo, porque pues seguramente en todas las situaciones que vivía con su suegro, él se lo iba a impedir,
Y Jacob tenía que enfrentarse a dos situaciones. Uno, pues ya las circunstancias que le rodearon en estos 20 años de mentiras, de engaños, cansado, agotado seguramente de que le cambiaran el salario, de que tuviera que asumir todas las pérdidas del ganado de su suegro, pero por otro lado estaba enfrentar su pasado, que era enfrentar su hermano, que seguramente estaba resentido, que seguramente pues estaba dolido por lo que él le había hecho, pero tenía que tomar una decisión, tenía que enfrentar estas circunstancias. Y cuando decide salir, su suegro lo va a perseguir. eh, Resuelve esta situación de su pasado, es muy importante. Al fin Jacob enfrenta a su suegro, resuelve la situación, llegan a un acuerdo y ahora tiene que enfrentarse a su hermano. Lo hace de manera muy estratégica, organiza el campamento, divide el campamento en dos, eso también es una muestra de prosperidad de Jacob, pero no solo parte el campamento en dos, sino que organiza como unos, yo lo veo así como una especie de anillos de seguridad, como unas avanzadas, muy estratégico, y envía unas avanzadas con unos presentes para su hermano. Bueno, la Biblia lo va describiendo que primero manda 200 cabras, luego 20 machos cabríos, 200 ovejas, va mandando un montón de grupitos de presentes para su hermano, buscando minimizar el enojo a través del presente, ¿sí? Con humildad, reconociendo que él se había equivocado. Aquí hay algo muy importante. Jacob no solo muestra una estrategia, sino que también muestra humildad y reconoce humildemente que él se había equivocado, que le había hecho daño a su hermano al pues aliarse con su mamá en esta treta que no era nada aprobada por el Señor. Y llega el otro momento. Entonces, vemos aquí que Jacob está confrontándose, pero solucionando la situación con su suegro, digámoslo así, era su presente, con su pasado, que era su hermano, tenía que solucionar esa situación del pasado, poner en su lugar las cosas en su lugar, pero también él llega a un lugar donde se iba a resolver ya no solo su presente y su pasado, sino ya su futuro, y es lo que nos va a narrar el capítulo 32 entre el versículo 22 y 32. Y es su situación con el Señor, ¿sí? Su situación espiritual. Jacob 20 años atrás había tenido un encuentro con el Señor en un lugar que hasta ese momento se llamaba Luz. Y nos narra la Biblia que aquella noche Jacob tuvo un sueño, que seguramente lo hemos leído muchas veces, sobre una escalera que estaba puesta sobre la tierra y su parte superior llegaba a los cielos. Cuando Jacob se levanta en aquel lugar, dice que sintió pavor, que sintió terror e hizo un voto delante del Señor. Ese lugar Jacob lo renombró y le puso Peniel, Peniel, perdón, Betel, que es casa de Dios. ¿Sí? Dice, ciertamente este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Y allí Jacob hizo un voto con el Señor, un voto pues que de alguna manera es un voto condicional que Jacob hace con el Señor, donde le dice que si el Señor lo bendice, que si el Señor lo acompaña, que si el Señor pues es lo que él necesita, pues entonces que el Señor sí será su Dios, incluso como muchos creyentes, eso yo lo he escuchado mucho en todos los años que le he servido al Señor, que si le va bien en esto, entonces va a dar sus diezmos. Y eso mismitico lo dijo Jacob, como condicionando al Señor. Si me va bien, si me bendices, si me respaldas, entonces te daré mis diezmos. Eres mi Dios y a mi Dios le daré mis diezmos. Una situación un poco, pienso yo, irregular, porque pues yo no soy quien debe condicionar al Señor. Eh, Él es Dios, Él es mi proveedor, Él es mi protector y estoy llamado a cumplir lo que Él me pide, lo que él me dirige, lo que Él me manda, pero yo no puedo condicionar mi obediencia a que Él haga lo que yo quiero. Jacob hizo eso, ¿sí? Y él se va y vive esos 20 años donde tiene todas estas situaciones de engaños, de mentiras, de luchas,
unas luchas impresionantes entre sus esposas, entre sus hijos. Bueno, fueron 20 años muy complejos que, a pesar de que disfrutó por la soberanía de Dios la bendición del Señor, porque sin duda alguna él lo reconoce, cuando le dice a Labán que si no fuera por el Señor, él estuviera con las manos vacías, que si no fuera porque el Señor en verdad lo había guardado, él estuviera con las manos vacías. Pero piensen que pudo haber sido diferente la vida de Jacob si no hubiera simplemente condicionado al Señor. El Señor tenía una promesa de bendición para él, era un tema de fe, no tenía que condicionar nada, era un tema de fe y obediencia. Les recuerdo, la fe y la obediencia tienen que ir de la mano. El hombre y la mujer que tiene fe de por sí es obediente. Y Jacob, a pesar de que el Señor había confirmado la promesa de su abuelo y de su padre, pues dudaba un poco y estaba todavía como muy a medir la bendición en lo material. Estamos aquí en este lugar entonces. Jacob está en la mitad. Bueno, ya no en la mitad porque ya resolvió en este punto lo de Labán, su suegro tío, pero viene lo de su hermano. Pero sobre todo estaba la situación con el Señor, ¿sí? Es muy posible que hubiera un sinsabor en la vida de Jacob, porque había tenido un encuentro en Betel con el Señor en la casa de Dios, pero ese encuentro pues no había transformado como tal la vida de Jacob y se encuentra y él tenía que resolver ese asunto. Y dice el versículo 22 al 24, se levantó aquella noche, tomó sus dos mujeres, sus dos siervas, sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Aún no había nacido José, los dos menores no habían nacido. Y dice el 24, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y vamos a tener en cuenta esta palabra luchó. Versículo 25, cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él contestó, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y la palabra aquí fundamental es lucha, luchar. 20 años llevaba luchando Jacob. ¿Cómo había luchado Jacob? Seguramente no tan legítimamente, ¿sí? No había luchado de la mejor manera, pero había luchado. Y es lo que él expresa a Labán, es que llevo 20 años contigo, 20 años me cambias el salario, 20 años me ha tocado esforzarme, 20 años me ha costado estar contigo y si no fuera por Dios tendría las manos vacías. 20 años luchando también con su tristeza de haberse apartado de su papá, de su mamá, luchando seguramente con sus culpas de lo que había generado. Es que lo que hizo Jacob generó que la familia como tal se dividiera, porque pues hizo que el desagrado de su hermano a los ojos de sus padres, bueno, eran 20 años de una situación, ojo, es como un cristiano que lleva 20 años luchando tal vez en sus propias fuerzas. Pero aquella noche él decidió quedarse solo y decide luchar con Dios. Aquí hay un juego de palabras bien interesante, y es que luchar, la palabra que se traduce primero en el versículo 24 es literalmente pelear, ¿sí? Luchó con él un ángel, el ángel del Señor, es pelear. Pero luego, cuando le cambian el nombre, esa palabra que de ahí viene Israel, esa palabra Sará, no es simplemente pelear, tiene un sentido mucho más profundo y es persistir, esforzarse y perseverar. Eh, y me llama mucho la atención porque Israel tiene una mejor traducción que el que lucha con Dios. Israel es algo así, el que persiste con Dios, o el que se esfuerza con Dios, o el que persevera con Dios. ¿Sí? Ahí ya tiene más sentido, porque no hay manera que nosotros luchemos con Dios, o sea, contra Dios, no hay manera de enfrentar al Señor. ¿Quién podrá enfrentarse al Señor? El Señor le decía a Pablo,
duro te es dar cosas contra el aguijón, es como darte contra las paredes. No hay manera que luchemos contra ellos, pero sí hay manera de persistir con el Señor, de esforzarnos en el Señor, como le dice Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Sí hay manera de perseverar en el Señor. Y es precisamente lo que Jacob decide hacer aquella noche y lo que el Señor reconoce que Jacob había hecho durante los 20 años que había vivido en Padán Aram. Y dice la Biblia entonces que luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, y el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje, se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Ahí sigue orando la palabra abak, que es pelear, ahí están peleando. Pero cuando el Señor le pregunta cuál es tu nombre, él le dice Jacob, o sea, mi nombre es engañador, mi nombre es mentiroso. Y le dice el varón, tu nombre no será más Jacob, sino Israel, o sea, el que persiste con el Señor, porque has persistido con el Señor y con los hombres y has vencido. Y aquí viene una palabra muy importante en la que quiero que meditemos hoy. Persistir, esforzarnos y perseverar. De la palabra sará, que se traduce como luchar. Hoy es 14 de enero. Seguramente muchos empezaron o terminaron el año impulsados de muchas cosas que querían hacer, pero en esos 14 días encontraron de entrada tropiezos, quebrantos de salud, una puerta que se estaba abriendo como que no se abrió y se cerró. Muchos estaban planeando en su vida espiritual ya estar ayunando, sus tiempos devocionales. Muchos querían empezar este año resolviendo unas situaciones con las cuales vienen luchando. Pero tal vez pasados 14 días empezamos a sentir que las fuerzas se agotan, que no era tan fácil, que una cosa es lo que se piensa, otra cosa es lo que se hace, que soñar y anhelar es muy fácil, pero ejecutarlo no tanto. Y podemos ir bajando las manos apenas empezando el año. Pero aquí el Señor le reconoce algo a Jacob. Has luchado, has perseverado, te has esforzado y lo has hecho con Dios y con los hombres. No has desmayado, y es lo que el Señor también en Apocalipsis le reconoce, creo que es a la iglesia de Esmirna, que ha luchado, que se ha mantenido, que se ha sostenido, que no ha dejado de perseverar. Y es lo que el Señor ve en Jacob, y aquella noche él decide resolver ese asunto en un lugar que luego va a llamar Peniel, que es el rostro de Dios, porque él vio literalmente al Señor en esa lucha. Ahora, ¿cómo vamos a luchar? ¿Cómo vamos a perseverar? Primero entender que luchamos con Dios y con los hombres, o sea, perseveramos con Dios y con los hombres y luchamos contra, como dice Efesios 6:12, contra las huestes espirituales. Eso hay como que diferenciarlo. Nuestra lucha no es contra los hombres y mucho menos contra el Señor. Nuestra lucha es contra esas fuerzas malignas, pero nuestra lucha es con Dios y con los hombres. O sea, debemos perseverar, persistir y esforzarnos con Dios y con los hombres. Nosotros no luchamos contra nuestros hijos, nosotros no luchamos contra nuestra pareja, nosotros no tenemos que pelear contra las circunstancias, no tenemos que pelear contra las personas, mucho menos contra Dios, sino persistir, perseverar, esforzarnos. Es más, con nosotros mismos, no tenemos que luchar contra nosotros. Una casa dividida no puede prosperar y va a perecer. Tenemos que tomarnos de la mano y perseverar juntos. Y eso fue lo que el Señor le reconoció a Jacob. Has luchado, has vencido, has perseverado. Seguramente, si no hubieras condicionado la bendición 20 años atrás, la lucha hubiera sido diferente. Pero hoy aquí reconozco que decidiste perseverar y, como le decía Jacob al ángel, no te suelto si no me bendices. Y la bendición fue la transformación total de su corazón. Jacob de aquí en adelante es diferente, completamente diferente. Es un hombre completamente nuevo que decide perseverar ya no en sus capacidades, sino en las capacidades del Señor. Voy a citar 4 pasajes del Nuevo Testamento que nos habla sobre cómo perseverar, cómo luchar, cómo esforzarnos, cómo persistir. El primero de ellos es 1 Corintios 9:25, que dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene.
ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Cómo luchar? ¿Cómo perseverar? La Biblia nos enseña que hay que abstenerse. Y hay cosas que ya tenemos que abstenernos. Bueno, el ayuno es una oportunidad que nos ayuda de una manera extraordinaria a aprender a abstenernos, a forzar la voluntad. ¿De qué nos debemos abstener para perseverar con Dios? Tenemos que abstenernos del mundo, tenemos que abstenernos de muchos deseos que van en contra del deseo del corazón del Señor. De todo se abstiene. Esa es una manera de perseverar, de esforzarnos, de persistir en el Señor. Colosenses 1:29 dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Cómo voy a luchar? Con su potencia, según su fuerza, según sus capacidades. Como hablábamos el año pasado, al final del año, bueno, que nuestros fracasos en el Señor sean una oportunidad de éxito. Dice 2 Timoteo 2:5, también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. También nos exhorta a que luchemos de manera legítima, sin trampas. Ese fue el problema de Jacob durante mucho tiempo. Luchó con mentiras, con engaños, con trampas, con mañas. No, luchar legítimamente, perseverar, actuando con rectitud, con honestidad, con verdad. El que anda en la verdad es libre, el que anda en la mentira, en el engaño, es esclavo, porque siempre está temiendo que sea descubierto. Pero el que anda en la verdad es libre. El que anda en la verdad no está calculando a quién le dice qué. Eso es una vida muy estresante. Cuando alguien se acostumbra a ser mentiroso, se va a enloquecer, porque luego se le olvida qué mentira le dijo a quién. Pero el que anda en la verdad es libre, sabe que siempre está hablando la verdad. Y cuando siempre está hablando la verdad, no tiene el estrés de tener que soportar una mentira. Por eso la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No solo porque Cristo es la verdad, es que estar en la verdad es estar en libertad. No tenemos que ocultar. Mire, cuando usted no hizo lo que debía hacer, que es lo más sencillo, reconozca que no lo hizo. Cuando hizo lo que no debía hacer, reconozca pues que lo hizo. Y es mejor pedir perdón, presentar una excusa, que sostenerse en una mentira, agrandando o agravando la situación, porque eso va a traer desgracia y dolor a nuestros corazones. Entonces, por eso, hablar verdad o luchar por mantenernos en la verdad. Pero Santiago 4, del 1 al 4, también nos habla algo sobre cómo persistir y perseverar y en qué no debemos luchar. Yo voy a leer desde el versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Saben por qué perdemos nuestras luchas? ¿Saben también por qué nuestros esfuerzos a veces son vanos, vacíos y efímeros? Porque luchamos de manera equivocada, porque nuestras luchas es contra las personas, contra nosotros mismos, porque luchamos por nuestros propios deleites, por agradar al mundo, porque nuestras luchas se vuelven eh, superficiales por lo material, pero no luchamos por lo que de verdad es esencial en la vida. Y es un esfuerzo vano. Es como dice Isaías, parir viento. Imagínense contracciones, los dolores de parto para parir viento. Es un esfuerzo frustrado, vacío, hueco, que no tiene sentido. Pero cuando yo decido luchar con el Señor, yo decido esforzarme en el Señor. Pablo le decía a Timoteo eso, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Presentémonos delante del Señor, presentemos nuestras debilidades. Si tuviésemos detalles de la noche de Jacob con el Señor en Peniel, seguramente Jacob estaba cansado, agotado, triste, frustrado, temeroso,
bueno, todo lo que pueda pasar por su mente y corazón. Pero para él era determinante y esa noche fue determinante. No importa cómo estemos, cansados, enfermos, angustiados, lo que sea. No importa que ya vayan 14 días de este año y usted todavía esté terminando el año pasado. No importa. Con el Señor cada día es una nueva oportunidad y estamos con Él. Y seamos de aquellos que perseveramos y persistimos en Él, esforcémonos en Él. Y vale la pena y tiene sentido presentarnos así como estamos, porque su potencia, le decía Pablo a los colosenses, es según su potencia, porque es de la manera como él lo va planteando. Oremos y presentémosle este día al Señor. Démosle gracias por estar con nosotros, por acompañarnos siempre, por nunca desampararnos. Démosle gracias por su amor, por su gracia, por su dulzura. Y presentémonos tal cual somos. Presentémonos como estamos en la condición que estamos hoy. Si usted se siente fuerte, vigoroso, satisfecho, feliz en lo que hace, en lo que tiene, si usted se siente con los bríos de devorarse el mundo entero, agradézcale al Señor, porque toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Señor. Pero si, por el contrario, está agotado, cansado, indispuesto, pues también preséntele al Señor, porque su fuerza es inagotable, sus capacidades son inagotables, porque Él es eterno y todopoderoso, y Él quiere luchar con nosotros, no contra nosotros, porque es imposible que pudiésemos sostenernos delante de Él, pero Él quiere librar cada batalla con nosotros. Él no nos quiere dejar solos, Él nos ama eternamente. Él es nuestro amado Padre. Dígale hoy con humildad, Señor, como Jacob, cuando vio tu rostro, yo me quiero prender de ti y no soltarte y no apartarme de ti. Yo no quiero seguirme esforzando vanamente, Señor, esforzándome por las cosas que son pasajeras y efímeras en este mundo, Señor. Yo sé que esas cosas han de ser añadidas. Déjame esforzarme en todo lo que tengo por delante, pero en ti, en tu gracia. No tiene sentido que a veces planeamos esforzarnos para descansar. Señor, el esfuerzo debe ser para alcanzar los planes, metas que tú tienes para nosotros, que siempre superarán los nuestros. Hoy te presento mi debilidad, mi limitación, mis temores. Señor, y te pido que obres en mi corazón. Dígale así: obra en mi corazón, obra en mi corazón. Pudiste hacerlo en Jacob, lo has hecho en tantos y ya lo has hecho conmigo. Fortalece, Señor, mis rodillas endebles, levanta mis manos. Aviva tu obra en mí, Señor. Y permíteme enfrentar cada día, pero contigo. Permíteme enfrentar cada día de tu mano, no lejos de ti. Es que a veces soy incoherente, te busco en la mañana, pero a la hora de ejecutar el día, lo ejecuto solo. Vengo y oro en la mañana, pero en la acción lo hago sin ti. Lo hago según mis propios criterios, no me encomiendo a ti, Señor. Lo hago por mi experiencia. Enséñame a que si te busco en la mañana, realmente durante todo el día voy a permitir que tú obres. Te necesito, Señor. Tú sabes cuánto. Yo te pido que tomes el control de nuestras vidas y de nuestros corazones y no nos dejes apartar de ti ni un segundo, ni un milímetro, Señor. Yo te presento este fin de semana. Te presento
Señor, las situaciones en nuestras ciudades, en nuestros países. Obra, Señor, sobrenaturalmente en tu pueblo. Despiértanos a ti. Apártanos del mal. Líbranos del mal. No nos dejes caer en ningún tipo de tentación. Y bendice el pan que pones delante de nosotros. Gracias por tu palabra y por tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.